Bueno, ¿cómo están todas? Yo estoy todas y todos, porque hoy tenemos al jefe en la casa. Qué nervios. O sea, Juan está de acá, pero Juan está acá por una razón. Esto es la molienda. Esta es la primera entrega de la molienda. ¿Y la molienda por qué? Porque queremos que así como un buen café tiene que ser molido, tiene que ser extraído de la mejor manera para que sepa delicioso, nosotros podamos extraer la Biblia de la mejor forma para que llegue a ustedes. Entonces, estoy súper animada, súper nerviosa porque es el primer día. Quiero saludar primero a Vivi, a Lore y obvio al jefecito para que nos cuente hoy por qué está acá. Arranquemos pues, Juan. Vivi, Lore, oye, qué chévere estar hoy acá, la verdad, y me siento muy feliz porque estamos abriendo un nuevo contenido en el café de los miércoles. Iniciamos con un podcast de, bueno, charlemos, hablemos de temas así random, banales, que puede ser de darse a conocer cada persona, pero en el café de los miércoles lo más importante es la palabra de Dios. Y eso es algo que no podemos olvidar y eso es la base de todo nuestro proyecto. Y es que la Biblia es el lugar donde cada ser humano aviva su fe. Cada palabra es un carbón encendido y lo que queremos en este nuevo proyecto, un nuevo contenido que va a estar a cargo de ustedes tres, es que cada persona cuando escuche el contenido diga, fue madre, algo Dios me habló. Quiero volver a leer la Biblia. Ya hace tiempo no la tengo por ahí, quiero comprarme una. O, ¿por qué no? Nunca había visto de esta forma este versículo o esto, y ustedes me inspiraron a eso. Seguramente desde ya a todos los teólogos, líderes de las doctrinas, eruditos de la fe, los que estudian, leen día y noche, tranquilos, tranquilos, sus verdades son para ustedes absolutas. Para nosotros desde el Café de los Miércoles también estamos aprendiendo a entender lo que hay detrás de cada palabra de la Biblia. Y ese es el objetivo de la molienda. O sea, gente, por favor, desde ya conéctese los miércoles porque vamos a tener contenido y este es un nuevo proyecto, de verdad, que estoy muy feliz de compartir con ustedes. Pues bueno, Juan, en este día, en este primer día de la molienda, vamos a hablar de un tema un poquito, vamos a arrancar este tema un poquito picante. Hay cosas que todos hemos hecho en algún momento con nuestras Biblias. Y te voy a retar a ti y a Vivi y a Lore, y obvio yo también voy a exponer lo mío por mi lado. Y es hacer ese reto que andan por ahí haciendo todavía en redes sociales, escuchamos pero no juzgamos. Y yo quiero que me cuentes, Juan, cuál fue o cuál es ese escuchamos pero no juzgamos tuyo frente a la Biblia. Luego va a seguir Vivi y Lore, como ustedes se sientan libres, y termino yo en este cuento. Y no nos vayan a juzgar, por favor. Acá todo es válido. Hágale pues. Ay, que yo creo que yo nunca me leí una Biblia completa de 17 años. Debo ser muy sincero. A mí me pasa algo, Honesto. es que o sea, yo me compro una y algo pasa y me aburro. Entonces digo, ay, no, o algo pasa en mi vida en la fe. Yo tengo muchas Biblias, o sea, acá hay un montón. Yo vivo con mis papás, yo creo que ellos reciclan las Biblias que yo he usado, ¿sí? O sea, algo así. Y cada vez digo, esta la tengo hace como 2 años, pero la volví a usar hace 5 meses, porque me largué y volví. Y está como nueva, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, y tengo algo, nunca la leo en orden. Yo soy de los que puedo leer hoy Hechos y cuando termine Hechos puedo pasar a Job, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo digo, no, pues a mí, yo quiero leerla a mi manera, ¿sí? O sea, yo creo que Dios puede hablar de esa forma. Eso es algo que debo confesar y reconocer al día de hoy. A mí me cuesta no juzgar. Soy mamá, como se dan cuenta por el busito. Bluey está presente en mi vida, no le hacemos, bueno, yo sí le hago promoción a Bluey, es lo máximo, pero no estamos hablando de Bluey, no me quiero desviar. Por aquí, el déficit de atención aparece. ¿Dónde está Vivi? ¿Dónde está Lore? Cuéntenme, ¿cuál es el escuchamos pero no juzgamos de ustedes? Listo, comienzo. Entonces, escuchamos, pero no juzgamos, es que una vez, hace unos años, leí el mismo capítulo de la Biblia como durante un mes, porque yo decía, no, Dios me tiene que hablar y si no me habla, no paso a lo siguiente. Y duré así un mes, yo no, hasta que me encontré un amigo, le conté y me dijo, no, pues sigue con el otro, pronto simplemente no te quiero hablar en ese, sigue con el otro capítulo, pero si no, yo creo que me habrá dado muchísimo más tiempo para poder continuar, porque yo estaba, no, hasta que no me hable, no continúo, y duré casi un mes en el mismo capítulo.
Casi que yo quería ir a la casa de Juan a buscar las versiones de la Biblia que él tiene, a ver en cuál por fin le hablaba. No, y empecé en Reina Valera, o sea, hoy Uy, Reina yo Valera, empecé en los años de la Reina Valera. sí, yo Le- también soy de eh, esa He época. tenido Biblia de las Américas, no me conquistaba y terminé en una traducción viviente, pero algún día espero terminar. Y me faltó una. Uy, hay cosas que yo le doy por encima. Oh, cuando empieza, que eran los 50.000 de la familia, yo no sé qué, yo soy como, no, avancemos. Eso es como otra realidad. Es complicado. Lore, ¿cuál es el tuyo? Ese escuchamos, pero no juzgamos versión Biblia. Juan me robó el mío porque efectivamente yo también llevo un montón de años siendo cristiana, soy cristiana de cuna y nunca me he leído la Biblia completa en mis 32 años de vida. Eh, pero adicional a eso también me acordé de una situación muy chistosa en mi vida. Y era que, ay Dios mío, yo estaba tragada de un muchacho hace un montón. Eh, y como que esos versículos que uno a veces busca como para que Dios le hable de esa cosa en específico. Y le eh, confirme a uno que es el santo, el siervo para uno. y yo como no, o sea, como que encontré un versículo en ese día, en día X en mi devocional, y yo dije, no, este es la confirmación, no sé qué, eh, y obviamente no pasó. No pasó nada, ese tema no prosperó. Obviamente el man nunca supo que a mí me gustaba ni nada, porque pues ajá. Pero pues sí, es muy chistoso, es algo que yo digo como, ay Dios mío, no sé qué estaba pensando en ese momento, pero qué vergüenza. Ah, Tranquila, no eres la única. No sé si a Vivi le ha pasado, pero a mí también me pasó en algún momento. También me pasó, güey. Sí, sí, he sido. ¿A ti te pasa también? He sido varias veces. Sí, Ah, que sí, yo sí, sentía sí. que todo concordaba y yo no, esto es de Todo Dios. indicaba que era el siervo del Señor. Sí, cada que lo leía yo no, esto está Pero concordando. todos lo usamos, ¿no? O sea, todo daba, ¿no? O sea, como que yo leía era el tiempo donde vas a entrar a la tierra prometida. Pues madre, sabía la tierra prometida, escrito está, ya es un Esta sí fue. nicho. Esta sí fue. Lo que no leí era que decía, no entrarás. A mí me toca comportarme porque yo soy la casada de este grupo. A mí me toca ser seria acá. Vea. Oye, ustedes se pusieron de acuerdo, todos están de negro, ¿no? Véanlos. Avísenme la próxima porque yo llegué acá toda happy, todo en modo mamá, Oye, acá sentada, ¿no? sí. ¿Qué es esto? Eso está chistoso. Bueno, Oye. ni escuchamos, pero no juzgamos. El mío no es como tan terrible. No, mentira, sí es terrible, qué vergüenza. Yo en el 2003 empecé, bueno, yo conocía al Señor desde pequeña, pero realmente en el 2003 llegué a una iglesia cristiana porque yo fui católica y tengo que confesarles que solo hasta el 2020 me leí completo el Antiguo Testamento. Antes de eso me daba un pánico leer ciertas cosas del Antiguo Testamento que yo decía, ¿sabe qué? Next, siguiente. Volvamos al Nuevo Testamento y finalmente ahí está el Señor, tan bonitos que son las historias, vea tan lindo esto. Yo me saltaba, o sea, era un pánico porque no entendía todo lo que estaba leyendo. Lo mismo me pasó con el Apocalipsis y también para la temporada de 2020-2021 empecé a verlo de una manera tan distinta, es espectacular, es el libro favorito de mi hija. Pero sí, tengo que confesarles que hasta el 2020 leí por primera vez, o sea, del 2003 al 2020, qué vergüenza. No quiero hacer la cuenta porque no soy buena para matemáticas. No sé ustedes, de pronto ustedes son mejores que yo en eso, pero yo sí no me pongo a hacer cuentas. no. Uy, me hiciste acordar de que yo no sé si esto le pasa tal vez a muchos, pero a mí me pasaba como hasta hace poquito, tal vez como unas 2 o 3 semanas. A mí me daba pánico pensar en el Apocalipsis, o sea, en leer el libro del Apocalipsis, Ajá. porque como que lo leía, yo decía, ¿cómo es que no entiendo nada de esto? O sea, mejor lo omito de mi Voy a vida. morir, Mo. Literal, es como, no entiendo los mensajes de las iglesias, ¿qué es esto del caballo? ¿Qué es esto de no sé qué? O sea, no entiendo nada. Eh, pero este semestre voy a empezar como un estudio del Apocalipsis. Estoy muy emocionada. Pero Con sí, es un toda. libro que le tengo mucho, mucho miedo, pero también eh, espero,
espero que más adelante podamos profundizar un poco más sobre ese libro tan polémico. Es Paréntesis, bellísimo. o sea, ustedes del café seguramente hay gente que les apasiona la Biblia, pero que tienen un deseo por conocer la palabra de Dios, ustedes. O sea, también por algo es que abrimos este espacio, ¿sí? O sea, también la gente dirá como, ay, no, pues ellas que, no, ellas de verdad puedo dar fe y testimonio que tienen deseo de conocer la Biblia. O sea, Lula estudia resto hace cuánto, de un montón. Tú tenías podcast de contenido bíblico. Sí, para eso sí, Lore en 2020. Ujú. ha hecho estudios de Biblia. Vivi es alguien que pregunta continuamente, Juan, ¿tú qué opinas sobre esto en la teología? Y yo tengo que entrar como, uy, no, Tacho, no. Y eso No me sé. encanta porque vamos a hablar de estos temas, pero la profundidad es que yo amo este contenido. Me voy a pasar para este. ¿Me aceptan? No, mentira. Bienvenido. Oye, no, Pues de su hecho, no hay merced es el cuota que contrata, masculina. entonces. No hay cuota masculina, tenemos que traer a alguien. Vamos a hablar por Hay eso. alguien, necesitamos a alguien. Eso me parece. Oremos todos acá muy juiciosos. Bueno, y la gente Amén. se estará preguntando, ¿pero por qué estará esta gente hablando de esto? Bueno, pues es que sabemos que ya estamos en febrero, o sea, ya este es el segundo mes del año. Y hay más de uno que se propuso o leer la Biblia completa o leerla por fin con juicio. Y pasa que en este momento empieza el modo deserción. Seamos honestos, uno empieza como que con el año así todo, para arriba y quiere leerla y quiere, mejor dicho, ya se siente, se compra todos los libros posibles para entenderla, está toda la pasión, todo el fuego, llega febrero y ya todas las ocupaciones y demás le empiezan a bajar a uno. Pero como nosotros los queremos mucho y el objetivo de este podcast es molerles la palabra y ayudarles también para que estén ahí, ¿cierto? Tenemos los 5 nos para ayudarles con esto. Hay 5 nos primordiales que ustedes deben tener en cuenta en su cabecita antes de sentarse y agarrar su Biblia y emprender este viaje, que es maravilloso, pero que no es fácil, porque es un hábito a veces complicado. No sé, a mí me parece, por lo menos a mí personalmente, me ha costado generar el hábito y mantenerme. Y en ese número 5, hoy cada uno hará a cada uno de esos puntos, es entender algo que a mí me costó mucho y es la Biblia no se trata de nosotros. Y yo no sé si esto de pronto le choque a alguien, ¿no? Porque uno como que, uno entra a la Biblia y lo que decía Juan, el Señor me está hablando que esta es mi tierra prometida. Y yo entro y uno entra como un burro y resulta que no era la tierra prometida, sino que se estaba viendo a Babilonia. Así la vida. Pero la Biblia, cuando yo empiezo a entender que la Biblia la debo abarcar sabiendo que de Génesis a Apocalipsis es la historia de salvación y el personaje principal es Jesucristo y está representado aún en historias como Jonás, todo cambia. Porque lo último y lo menos importante soy yo. Y no porque uno no importe, ¿sí? Porque yo sé que al final el Señor habla, sino que es que cuando tú te sabes de verdad salvado por el Señor, o sea, realmente sabes de qué te salvó el Señor, no hay manera de parar en este camino. Por más duro y por más fuerte que sea la tormenta, uno se mantiene. Y eso es lo espectacular de no mirar la Biblia pensando que el enfoque principal somos nosotros. Digamos, yo tuve que hacer un tiempo de parar de decir el versículo, ¿no? A mí me enseñaron también como póngale su nombre. Lucía, el Señor te dice que no temas. Cuando paré de hacer eso y dije, no voy a leer esto, voy a pensar a quién se lo estaba escribiendo el Señor, empecé a disfrutar la palabra y pude leerla en un año. Antes no. Y fue espectacular, pero bueno, ese es el número 5. ¿Quién tiene el número 4 acá? Esta vez por ser el primero no lo repartimos como en la universidad. ¿Se acuerdan que no se repartían los puntos? Para las exposiciones. Sí, Yo sí, tengo el sí. número 4. Con toda Vivi. Eso es lo bueno de este tipo de formatos, que es orgánico. No importa eso. Así es que es, mejor dicho, el 4, ¿quién lo tiene? Eso me parece, me encanta. La Vivi. Listo. El 4 es no leas versículos sueltos. Y había algo muy chévere que Lu decía alguna vez, y es como que uno no leería un libro favorito de uno, como que no leería y leería solo un capítulo, o leería solo una parte, sino que uno quiere saber qué pasó después, quiere llegar al final, y lo mismo pasa con la Biblia. Entonces hay veces que creo que pueden pasar dos cosas. Uno, lo que mencionábamos ahorita, orimos, no está promesas para mí y no leo ni qué dice antes ni después.
ni qué dice más adelante, porque muchos versículos se vuelven a repetir o hacen referencia en otras partes de la Biblia. O por el contrario, hay partes que me salto porque no me gustan y no son de todo me agrada. Ahí yo les cuento algo y fue hace poco, estaba leyendo en Jeremías y había una parte que decía como no, te bendeciré en esta tierra y serás próspero y no sé qué. Y ese día estaba muy cansada y yo no, lo señalé todo en verde porque yo uso verde para las promesas. Y yo no, esto es para mí. Ah, y cuando leo más adelante, Jeremías dice, eso fue lo que no dijo el Señor. Eran falsos profetas. Y yo, no, entonces está chema. Mentiras, señor, mentiras. El verde ahora en adelante es para los falsos profetas. Y todo por Gracias, no está leer bueno, un pero no poquito más. escuchamos, pero no juzgamos. Está Me ha bueno. pasado, me ha pasado. Entonces creo que pasa mucho eso, o sea, como leerlos sueltos y también sobre todo lo que hablamos ahorita, como saltarnos partes, porque no son de todo nuestro grado, de pronto pueden confrontarnos o nos pueden dar miedo, como decía Lore, con Apocalipsis. Y, o como decía Juan, cada vez que empieza a leer todo el tema ay, de aquí el papá de no sé quién, no sé cuántas que eran así, eso es súper tedioso, pero eso tiene una razón de ser. O sea, si el Señor lo dejó ahí, tiene una razón de ser, pero yo lo entiendo porque cuando yo llegaba a ese tema era como, ¿y acá qué me quieres decir, Señor? Yo con los números hice un trato desde primaria. No nos haríamos daño. Si nos veíamos, nos pasábamos rápidamente. Es un Creo que eso chiste nos pasa a los malo, pero comunicadores sociales. sí. Y Y siempre nos lo aplico en la encontramos Biblia. con algo. No leo Sí, yo números. No, también. Yo estoy enseñándole matemáticas a mi hija. Después les contaré lo que ha sido aprender matemáticas por primera vez en mi vida. Pero bueno, continuemos. Este fue el cuarto punto y es verdad, no podemos leer versículos sueltos, eso es pecado. Yo no leería, no sé, un autor, bueno, no ya, Timothy Keller se murió, no sé, Itiel Arroyo, que ahorita, pues, bueno, el de, ay, ahora se me olvidó, vea, ya, mente de mamá. Incendiario. No, el otro, el de amar es para valientes. O sea, imagínense uno leyendo la primera frase y saliendo a contarle a todo el mundo cómo es el libro. No sé, piensa en su autor favorito, pues re feo, dígale uno a Dios eso, uy, re feo, se me salió el ñero. Pero así, de verdad, decirle, no, mira Dios, qué pena, es que solo leí un versículo y no lo leí todo, y perdón, se me salió así mal. Pero bueno, ¿quién tiene el 3? La Lore, ¿cierto? Lore, ¿cuál es ese No, 3 tengo que un no reto. se puede hacer? El 3 me pega un montón y es porque lo hice durante mucho tiempo y es, por favor no lo hagan o si lo están haciendo, por favor no lo sigan haciendo. Leer la Biblia con la mirada de este siglo. ¿A qué me refiero con esto? Como hay cosas que tienen interpretaciones que son muy propias como de la época de ese libro en específico. Y está un poco atado como a lo que decía Vivi, y es que tenemos que ver la Biblia como un todo y cada libro tiene una historia, tiene un contexto, tiene tiene como un autor y tiene alguien a quien va dirigido. Y generalmente no nos detenemos a ver eso realmente. Digamos, a mí me pasó y en general como que hay versículos que nos chocan mucho como con el tiempo con el que nosotros estamos viviendo, o versículos que hablan y dan instrucciones muy específicas a Israel y nosotros pues consideramos que tenemos que tomar esas instrucciones cuando son instrucciones que son muy relacionadas o que Dios habló en su momento y que son específicamente para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Entonces, como que por favor no lean eso sin contexto, porque siempre que uno hace esto, como que uno malinterpreta muchas cosas, malinterpreta la palabra de Dios, y creo que también eso hace parte de, porque a veces como que uno no logra como leer la palabra de Dios o entenderla, porque es como, no, esto lo tengo que, como decían en los puntos anteriores, esto lo tengo que aplicar para mí, si no es aplicable para mí, no me sirve, no tiene sentido. Algo también que me pasaba mucho y que, digamos, aprendí en una clase hace un par de años, que yo no tenía ni idea y era súper básico, era que la Biblia no estaba organizada en orden cronológico. O sea, yo
juraba y combinaba de que la Biblia, o sea, la Biblia así tal cual como nosotros la tenemos, estaba organizada en orden cronológico. Y yo como que no lograba entenderla y hace poco como que encontré un plan cronológico en la Biblia app y fue como, wow, ¿cómo así? Que Job va después de Génesis, yo pensé que después de Génesis iba eso. Y como que entender eso y ver cómo en qué momento histórico también como que se desarrollan cada uno de esos libros, creo que también nos sirve mucho para poder entender y para poder leer la Biblia correctamente. Eso y salvaguardar la fe, nuestra fe, porque es que hay un problema grande, digamos acá en Estados Unidos, eso es ya demasiado popular desde los 90, y es el tema de la deconstrucción de la fe, tema que yo creo que valdría la pena en algún punto. O sea, que Juan lo haga en el otro podcast o en ese tema es candente, es interesante y es necesario tocarlo. Pero el gran problema es que acá, por lo menos acá, lo que yo veo en la cultura americana, por mucho tiempo la iglesia de niños se dirigió a mostrarle a los niños los héroes de la fe, pero no ese recorrido que yo les digo de Cristo mismo, ¿sí? Todo lo que implica el plan de salvación. Y obviamente cuando estos chicos crecían y empezaban a encontrarse con pasajes difíciles, sin tener el contexto y sin tener cómo explicar lo que estaba pasando, pues terminaban rayados y empezaron a deconstruir la Biblia y a deconstruir su fe. En vez de poder mirar con las gafas correctas lo que estaba pasando, hay muchos versículos que si yo los leo con las gafas de ahora diría, Dios es machista y estaría calumniando al Señor, pero que cuando lo veo en el contexto me doy cuenta que el Señor, por la cultura que se manejaba, lo que está haciendo es tratar de cuidar a la mujer o cuidar al pobre o cuidar al huérfano. O sea, es impresionante cómo cambia todo y se pueden ir a dos extremos, o el tema de construir o el tema de justificar salvajadas como el ser esclavos, el tener esclavos. Y hay gente que se va hacia otro como extremo, ¿no? Entonces es bien interesante por eso. Gracias, Lori. Dale, Juan. Sí, me parece algo importante porque yo creo que sí es importante entender el contexto en el cual fue escrito ese versículo o ese capítulo de la Biblia. Y eso permite, más allá de, sí, de cuál es la raíz y todo eso, entender qué estaba pasando en ese momento histórico. ¿No? Porque la fe o porque las prácticas de ello o porque los profetas tuvieron que escribir lo que tenían que escribir o porque en ese momento los religiosos eran tan religiosos en la época, ¿sí? Y entender un poco más el comportamiento de ese momento para poder decir, claro, ahora puedo responder con total claridad a lo que dice la Biblia, esta situación, ¿no? Porque a veces nos enredamos mucho en cuál es en cuál es la concordancia, la excepción, no. Yo creo que la Biblia es tan clara y tan precisa que nos permite a uno conocer la realidad de Dios y de lo que quiere Dios para cada uno. Entonces, porque me hicieron acordar que una vez me hizo una pregunta sobre algo puntual y mi respuesta con Vivi fue, hay que entender qué pasaba en la historia de ese momento, porque el escritor, qué sucedió en ese instante. Y esa siempre ha sido mi respuesta, entender el momento histórico, porque no es lo mismo cuando se escribió en esa época a hoy, ¿sí? Pero seguramente la respuesta de Dios se mantiene de ayer a hoy, ¿sí? O sea, no cambia. Lo que decía Lore me parece salvajísimo, porque por eso es que se complementan. Muchos dicen, no, entonces Jesús vino a abolir la ley. No. Él vino a dar cumplimiento a lo que está escrito desde el Antiguo Testamento a la fecha. Y el Espíritu Santo vino a iluminar a la humanidad para que fuera revelado todo lo que estaba desde Génesis. Y para que pudiéramos entender un poco más del Apocalipsis. O sea, hay una salvajada que, bueno, un día podemos unir ambos podcasts y lo hablamos. Sería divertido. Pero sí, es real. O sea, y mira, Juan acá se adelantó al punto número 1, pero nos falta el punto número 2. No sé si Juan lo tiene o quiere que yo lo diga. Sí. Dígalo pues, mijo. Pues mira que a mí me pasa, y es que no es necesario que el Señor hable todos los días. O sea, yo creo que eso va muy a las personalidades
¿no? Y es que Dios tiene que hablar y yo soy alguien que va al mensaje detrás del mensaje. Si bien es cierto, su palabra habla, pues porque fue dada para que pudiéramos conocer más de él, pero Dios también puede hablar detrás de una pancarta no sé, de centro comercial diciendo, es momento de soñar, ¿sí? O sea, yo digo como, ¿a quién va a traer la atención esa pancarta? ¿A pocos o nadie? ¿Sí? Pero yo creo que el Señor puede hablar. A mí me pasa algo y es, ay, yo no leo un capítulo completo a veces. Si yo me tengo que quedar en un versículo porque siento que algo pasó en mi interior y necesito comprenderlo y entenderlo en ese momento, pues yo lo voy a rumiar. Y si solo leí esos un versículo, dos versículos y me tengo que quedar un buen tiempo en ese capítulo, pues lo voy a leer, es disfrutar, es entender que la Biblia es para disfrutarla sin afanes. Bueno, yo me he dado garra porque pues no leí una completa, pero en el caso del que le sirva es como disfrutarla. Sí, es verdad. Esa parte del disfrute, miren, les voy a dar una idea para el que quiera hacerlo. Tuve el privilegio de estudiar con Alex San Pedro cuando recién empezó en pandemia todo el tema de Academia de la Biblia. No nos patrocinan. Yo simplemente fui muy feliz, viví un tiempo muy feliz en academia. Pero ellos nos pusieron un reto súper bacano cada vez que empezábamos a estudiar un libro y era leerlo completo como si fuera un libro, sin parar. Entonces, durante un día o dos, uno cogía y hágale, como si estuvieras leyéndote un libro. Y la comprensión y el disfrute cambia un resto. Es una buena idea para quien lo quiera y que de pronto diga, quiero empezar como, véalo así, está cogiendo un libro completo de un género en específico, está encontrándose cosas nuevas. O sea, es como si usted cogiera un libro, uno de los de Narnia y se sentara a leer. Imagínese que es Narnia. Tiene al león ahí, tiene mucho más que al león. Tiene al cordero y al león ahí, entonces aprovecho y léelo. Pero de verdad para mí fue súper retador y súper bonito hacer ese ejercicio. Y es un ejercicio que recomiendo si alguien lo quiere hacer porque vale la pena. Y entrando ya a esta parte del número uno, pues ya Juan, como dijo Lore, se robó, así como se le robó a Lore el escuchamos, pero no juzgamos, se robó el número uno que teníamos acá para cerrar y es definitivamente el contexto sí importa. Saber de dónde viene, para dónde va, porque fue escrito de una forma. Hay una figura literaria súper compleja de explicar que ni yo les puedo explicar acá porque uno cree que la entiende, pero no es tan fácil. Quien sea curioso, búsquela. En el Antiguo Testamento había una forma literaria que se llama el quiasmo. Se escribía en quiasmo para que los oyentes de esa época que entendían cómo era que funcionaba, entendieran cuál era la idea principal en el centro, que estaba normalmente en el centro. Entonces, cuando uno empieza a descubrir todas esas cosas y hace el ejercicio de buscar dónde están esos textos con quiasmo y encuentra la idea central, uno dice, wow. Y obvio, para ellos era entendible, pero para nosotros no. Para nosotros es el salmo que está completo, pero para ellos ahí había esa figura literaria. Entonces, el contexto y el conocimiento sí nos permiten tener un disfrute mayor. Yo sé que a veces uno dice, pero eso toca, vea, señora Lucía, pasa que es que no hay plata para estudiar. Ahorita hay tantas herramientas y tantas cosas en internet para poder buscar y aprender que ya simplemente tener ganas. Y aquí antes de cerrar, yo sí quisiera que cada uno, si conoce algo que quiera aportar para que nuestros oyentes y la gente que nos vea también en este podcast pueda ir y buscar y pescar un poquito más de la palabra. Yo arranco diciéndoles stepbible.org, como paso en inglés, bible.org. Ellos tienen diferentes versiones de la Biblia y ahí les van a dar palabras en el hebreo, la traducción, lo que significa o en el griego, y hay cosas bien interesantes y ustedes pueden comparar también cómo están escritos en diferentes versiones al mismo tiempo. Y un libro de un apologeta que a mí me encanta, que se llama Dan Kimball, que ya está en español, que lo tiene E625, que se llama ¿Cómo no leer la Biblia? Alguien que estudia apologética y que defiende la Biblia y que te va a contestar cosas bien, bien complejas. Pero es increíble, el libro es bien bacancito, ¿cómo no leer su Biblia? Ese lo encuentran ya en español, gloria a Dios, porque de verdad que es un recurso increíble. ¿Quién sigue? ¿Quién tiene por ahí un recurso que quiera recomendar? La idea acá es ayudarnos.
Yo me lanzo. La- Digamos Oye, que correcto. tendría dos tips y el primero, aprovechando, digamos, lo que decía Lu, la tecnología, y es que uno puede comparar muchas versiones. Incluso solo descargando la aplicación de la Biblia en el celular, uno puede escoger varias versiones y compararlas. Y hace poquito me decían también que cada versión está destinada como a un segmento diferente. Incluso hay versiones que está destinada para niños y adolescentes, para que sea más fácil entenderlo, entonces poder comparar, incluso pues si se puede comparar en otros idiomas, no sé, en español, inglés, también cambia algunas cosas y es interesante verlo como diferentes perspectivas. Y otra recomendación que hoy la aplicaba con mis estudiantes, yo trabajo con adolescentes y les estaba explicando un poco cómo podemos estudiar eh, algunos capítulos y yo no lo sabía, me pareció muy sencillo y se llama el método inductivo. Acá lo tengo en el celular, por eso estoy mirando acá abajo. Y son 3 pasos. Observación, entonces observemos qué personajes hay, en dónde sucedió, si dice el año. Incluso uno puede buscar en internet si quiere averiguar más cosas. El segundo, la interpretación. Entonces, ponernos en el lugar del que lo escribió. Porque esta persona podría haber escrito eso, porque le llamó la atención. Entonces, por ejemplo, ya hablábamos de la historia de Marta y María, con el perfume, bueno, y demás, y les preguntaba, bueno, ¿ustedes por qué creen que Juan le llamó la atención esa historia? Y cada uno daba una perspectiva diferente, era muy chévere, porque sí, todos podían, digamos que tener cierto punto de certeza, pero fue muy chévere porque ellos empezaron a pensar qué más pudo haber pasado. Y lo por último era la aplicación, listo, esto que leí, ¿cómo yo lo puedo aplicar en mi vida? O como yo lo podría interpretar ahora sí para mí, pero sin haberse saltado los pasos anteriores, que tiene mucho como de acuerdo a lo que hablábamos hoy, poder leer ese contexto, observar más allá, para después sí decir, ah, bueno, ¿cómo lo podría aplicar en mi vida? Súper. Lore, ¿tú tienes por ahí algo? Yo voy a spoilear algo y voy a contar una infidencia, y es que este podcast ya lo habíamos hecho una primera vez y se nos borró. Y en esa Pero este primera está vez yo mejor. estaba, sí, solo que esa primera vez estaba en mi casa y yo obviamente tenía mis libros a la mano. Entonces ese día yo recomendé algo que igual voy a seguir recomendando siempre porque a mí me gustan mucho los dibujos, y es la Biblia. Sí, Es sí, sí, es sí. la Biblia infográfica para niños. La amo, ya tienen varias ediciones, me encanta porque como estoy estoy trabajando como en leer la Biblia completa, como que me da mucho contexto de muchas cosas que le sumo obviamente como a mi lectura normal, y me ayuda mucho como con el tema de el punto número 1, que era como el contexto y todo este tema como de entender mejor el libro que estoy leyendo. Entonces me encanta la Biblia infográfica para niños, y hay otro recurso también que acá, el Antiguo y el Nuevo Testamento también ilustrado, que también es del ministerio que mencionó Lu, que es 365, algo así, no me acuerdo, pero igual se los vamos a poner, que me encantan porque, o sea, todo lo que sea ilustrado para mí me encanta, todo lo amo. Entonces, si usted no es como de tanto de investigar, de meterse a internet como a leer un montón de cosas, o apenas está empezando, los libros ilustrados le van a servir un montón, o a mí me han servido un montón, entonces los recomiendo. Es que lo ilustrado le trae a uno como más facilidad. The Bible Project también tiene muy buenos videos en español, eso también es un recurso bien interesante. Hay un montón de cosas, o sea, lo que no podemos tener es excusa de que no hubo. Ahora todo el mundo tiene. ChatGPT de Red Crack. O sea, yo le echo preguntas de qué opinas de este pasaje y de verdad, o sea, puedes saber más Biblia que cualquier ser. La vez en la pasada fe. lo hablamos con Lore, yo tengo mis reservas al respecto, pero eso también da Oye, para otro deberíamos podcast. hacer en vivo, o sea, grabando, que le hagamos preguntas al ChatGPT. Hágale. ¿Qué tan bíblico puede llegar a ser ChatGPT?
Y qué tan loquito también. Hágale, ese es uno de los temas prioridad que tenemos por ahí. Y le Pongámoslo de una colocamos vez, anotemos. la doctrina del ChatGPT o la herejía. Ush, mejor Ese me dicho. gusta. Bueno, Bueno, gente. Juan, mira, aquí, yo sé que acá tengo el mando por un ratico, pero aprovechando que el jefe, yo creo que Lore y Vivi están de acuerdo, aprovechando que el director del medio está acá, que haga el cierre, ¿cierto? Aprovechemos que lo haga. bueno, la verdad me voy súper feliz y quiero invitar a la gente a que consuma este producto que realmente va a encender el fuego de cada persona. Voy a confesar algo y yo me pongo muy sensible y noble, tengo mi numeral noble y es, cuando estaba escuchándolas, siento que hoy hay un cumplimiento de un sueño y era un sueño un día de tener un contenido de Biblia y escuchar esto es un contenido que se hace realidad. Por eso yo quiero invitar a la gente a que consuma la Biblia, a que lea la Biblia, no importa dónde esté, no importa el momento en el cual se encuentre, no importa si está en la peor temporada o en su mejor temporada. Hay una Biblia esperando por usted. Usted en su casa tiene la Biblia de cuando empezó y tiene promesas, vuelva a ese momento donde Dios. Y yo estoy seguro que esa promesa que un día le habló seguramente puede ser para este momento. Se la habló hace 10 años, pero los tiempos de Dios pueden ser para hoy. Humanamente queremos ponerle fecha a la palabra profética del Señor, pero el Señor tiene tiempos específicos que no comprende la humanidad. Entonces, por favor, quiero honrar a Lu, a Vivi, a Lore, porque serán las encargadas de llevar este proyecto a otro nivel, porque el Café de los Miércoles sigue avanzando, porque es el segundo proyecto que vamos a declarar que oramos que el Espíritu Santo siga ungiendo cada paso que demos, cada programa sea un nivel mayor y la promesa que el Señor ha dado es que encenderemos nuevamente el fuego de los que se enfriaron. Y ese es el anhelo del corazón de los del fuego que se enfriaron. El Espíritu Santo va a usar este contenido para volver a encender ese fuego de mucha gente. Eso es, y queremos ver testimonios desde ya. Queremos orar por los testimonios, por gente que empezó a leer su Biblia, por gente que se volvió a apasionar por la palabra de Dios, por gente que dice, uff, voy a volver en un erudito de la fe, de la Biblia. Eso es lo que queremos. Y listo. Y ya, no, Lu, con toda, chicas, con toda, les deseo lo mejor y el Café de los Miércoles va a estar a otro level gracias a ustedes con este contenido. Pues bueno, muchas gracias y gracias a Vivi, a Lore, nos vemos en la siguiente entrega. Dios los bendiga. Dios nos bendiga y nos bendiga. Un abrazo grande a todos. Bye. Gracias, bye. Chao.